Va Padre. Estamos en el quinto punto. Un ministro no se deja envolver de doctrina diferente y enseña que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer. Gálatas 2:5. Dice el apóstol Pablo que él fue a hablar con el apóstol Pedro y los hermanos de los 12 apóstoles. Entonces dice que entraban falsos hermanos a escondidas a espiar lo que ellos estaban hablando. Pero también dice a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. O sea que no doblegó al decir, no chicos, el diablo quedó destruido. No chicos, nosotros tenemos ángeles a nuestro favor. No, nosotros somos bendecidos con toda bendición. No, ya Dios no te está viendo a ti según la carne, sino según el Espíritu. No, ya Dios no te está juzgando a ti por lo que tú puedas o hagas. No es por obra, es por fe. La fe en Cristo Jesús te libera, te da libertad. Claro, esta libertad no lo vamos a agarrar con ocasión de la carne, sino con los frutos del Espíritu. Esta es la verdad. Segunda Timoteo 2:25, que con espíritu de mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda oído amada, esto lo dice el apóstol Pablo, que con espíritu de mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un hermano que esté viendo las cosas que se ven, siempre va a creer que está un diablo por ahí, ¿entiendes? Pero nosotros que vemos lo que no se ve, que es lo que verdaderamente permanece para siempre, no vemos esas cosas. Nosotros vemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos libera aún en las dificultades más tremendas. Pues sabemos nosotros por medio de la palabra y el poder de Dios que es su palabra, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos sobrevendrá ninguna prueba que no sea humana, pero que Dios no nos dé juntamente con ella la salida. Y Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 18, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tribulación. Se me fue el hilo ahí por la visita. Romanos capítulo 8, versículo 18. Un hermano que pase a leerlo, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones que tengo presentes no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Va Padre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Va Padre. Eso sí son buenas noticias, ¿verdad que sí? Que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso son buenas noticias. Eso es lo que lleva un ministro competente. Un ministro, un escogido de Dios lleva son puras buenas noticias. Va Padre. De estos puntos, no se prostituye con la gran ramera ni le coquetea. Pablo, cuando está hablando en 2 Corintios capítulo 11, y Pablo cuando habla de la gran ramera, está hablándonos según la carne y nos está hablando según el Espíritu, ¿verdad? Nos habla de la fornicación según la carne. Pero nos está hablando, cuando habla ahí de la gran ramera, ahí hay una revelación. Resulta que de donde salen todas las ramas de religiosidad, sale de la católica, de la congregación católica. La primera existía. Esa fue la primera, viene de Roma, ¿verdad? Del gran imperio romano. Y ahí sale la gran ramera. Y se empieza a enramar ramas por todas partes. Religiones, infinitas de ellas, infinidades de ellas, ¿verdad? Pero el Señor dice que iba a haber un tiempo, que es el tiempo donde todos teníamos que hablar la misma cosa, y teníamos que tener la misma mente, teníamos que tener el mismo parecer. Será una buena noticia cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:10 que hablemos todos la misma cosa y un mismo parecer. Que eres el último que vio a Jesucristo y que fue escogido por el mismo Dios para llevarlo al tercer cielo y oír su voluntad y ver al justo, oír la voz de su boca y traernos todo el consejo de Dios. ¿Será una casualidad todo esto? No existe la casualidad. Causa y efecto. Es el apóstol Pablo el enviado por Dios para traernos esta buena noticia. Y nosotros a asumir
absorber esta buena noticia, comernos estos alimentos y empezar a darnos de la misma manera, gratuitamente. El Evangelio es gratuito. El Evangelio de Dios es gratuito. Da de gracia lo que de gracia te ha sido dado. Abba Padre. Segunda a los Corintios, entonces estamos hablando de la gran ramera. Segunda a los Corintios 11, 2 al 4. 2, 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo es el único que nos presenta limpio, puro, sin mancha, delante de la presencia de Cristo Jesús. El único. Yo he entrado a varias congregaciones y que dicen, el pecador, no, pero que va, vamos a estar hablando del pecado en este tiempo. Si sabemos que el mismo Jesús nos dice que era imposible para la ley por cuanto la carne es débil, o sea que todos pecaron. El Pablo nos habla en el capítulo 2 de Romanos, en cuanto todos pecaron. Entonces ya el Señor nos libró de ese pecado. No nos está viendo ya según la carne, sino según nuestro espíritu. O sea, por eso es que Pablo puede presentarnos a nosotros limpios, puros y sin mancha delante de la presencia de Dios, porque no nos ve según la carne, sino según el espíritu. Y nosotros tenemos que presentar de la misma manera como ministros de Dios a toda la amada del Señor, donde quiera que la encuentre. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que os habéis recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Si nosotros aceptamos a otro Jesús, ejemplo, por ahí salió un Jesús, José Luis de Jesús Miranda. Si aceptamos a ese Jesús, bien lo toleran, dice Pablo. Bien lo toleráis. ¿Ves que Jesús de Nazaret vino a cumplir la ley?